AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien habla para ustedes, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, un gran abrazo, una lluviosa mañana caraqueña, está Caracas compitiéndole a Bogotá, a Londres, que tiende a llover regularmente. Bueno, aquí también hay que seguir con el paraguas, con abrigo para evitar que el frío pegue, porque está bastante fuerte. Bueno, antes de entrar en materia y de iniciar nuestra vuelta al mundo semanal, hacemos publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores. Ya tienen la fecha anotada, 15 y 16 de noviembre, o sea, hoy es 23 de octubre y pueden ustedes de una vez planificar, está a tiempo todavía, ordenar todo, planear para que pueda dedicar el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre a formarse ¿en qué? En negociación, a fortalecer las líneas, ir más allá de lo teórico, de lo que plantean algunos, de lo que dicen los autores, para que usted pueda negociar en la vida. ¿Cómo negocio? ¿Qué hago? ¿Cómo soy exitoso en mi negociación? Porque en realidad la negociación es algo que hacemos de manera constante. Si usted decide, quiero acompañar mi café con una arepa o con un pan, y conversa con su pareja, conversa con sus padres, habla con sus hijos, usted finalmente negocia y escoge qué van a hacer o a dónde queremos ir. Bueno, está lloviendo mucho en Caracas, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos el fin de semana para la playa o más bien nos vamos a un clima de montaña donde haga todavía más frío? Todo parte de una negociación. Esa negociación tiene que ser exitosa y ahí es donde entra Policreativa Consultores, que tienen los mejores profesores, la gente que conoce de cada una de las materias que hay que abordar. En segundo lugar, la construcción de un perfil curricular adecuado, adaptado a sus necesidades. No es un temario construido al azar, está planificado, pensado, se concreta, se va a lo que es esencial. Y, como dicen las publicidades de los productos por televisión, y por si fuera poco, algo fundamental, el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela, el CEP de Fases. Es decir, que usted cuando termine su curso de negociación se llevará las herramientas adecuadas para poder negociar y triunfar en la vida, y además tendrá un certificado que avala la Universidad Central de Venezuela a través del CEP de Fases. Ahora, si usted dice me gusta, me parece interesante, me llama la atención, pero hay un inconveniente, no vivo en Venezuela, no estoy en Caracas, incluso viviendo acá, lamentablemente, bueno, no sé, y no sería lamentable porque tiene trabajo, pero lamentablemente no puedo ir al curso. Qué bueno que tengo trabajo, pero no puedo hacer el curso, no me formo, no tengo todas esas ventajas que ofrece Policreativa Consultores. Claro que sí, porque para quien no pueda estar de manera presencial, también tenemos cursos de forma bimodal y a distancia. Policreativa Consultores, visite nuestra página web y síganos a través de nuestras redes sociales, @Policreativa_Consultores. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los asesora. Policreativa Consultores. Bueno, hecha la publicidad, siempre en la recomendación tecnológica de rigor. Hoy hay un detalle, pueden notar, porque ustedes son activos de forma regular en nuestros programas, intervienen, participan en esta vuelta al mundo semanal. Hay un inconveniente con la página de la emisora, inconveniente que escapa al orden, vamos a llamarlo interno de la radio, tiene que ver con un asunto del servidor, se está atendiendo y mientras eso ocurre no tendremos chat. Sin embargo, sí nos estamos escuchando, además del dial, por el enlace de la radio, que más no hay inconveniente porque ustedes deben tener ese enlace descargado, igual lo hemos colocado a través de nuestros servicios de mensajería para que ustedes puedan seguir el programa. Lo que no puede es comentar a través del chat de la radio, pero sí seguir el programa y estar atentos porque habíamos dejado temas pendientes, algunas tareas que vamos a ir desarrollando. Invitarlos también a que sigan las redes de la radio, sigan mis redes particulares, mi cuenta Instagram, @LuisDaniel2501, @LuisDanielAlvarezB, mi cuenta TikTok donde se genera también contenido, coloco contenido en mi cuenta TikTok particular y en la cuenta de Policreativa Consultores también sale algún insumo que sirve para construir el eje del programa. Tenemos también, nos pueden seguir
por la cuenta Telegram. La cuenta Telegram van a encontrar los programas. Usted no pudo dar con nosotros la vuelta al mundo. ¿Qué hago? Me perdí lo que ahí dijeron. Yo quería ver qué iba a ocurrir con el presidente boliviano, que nos pidieron ese tema. No se preocupe, porque lo va a conseguir también en la cuenta Telegram, @Luis Daniel Álvarez V Radio. Y adicionalmente, la misma denominación, el mismo nombre, @Luis Daniel Álvarez V Radio. La B final es B pequeña, es de Vanegas, mi segundo apellido. Bueno, ahí también hay un canal YouTube, la misma denominación, tienen Telegram y YouTube. Bueno, ahí hay para que nos sigan y nos acompañen en distintas plataformas y por distintos medios. Así que bueno, hay que empezar incluso señalando, conversando sobre un acontecimiento que llena de algarabía, que además de eso marca un camino esencial para la paz, para la reconciliación, que es el tema de los nuevos santos que tenemos en el mundo. Dos de esos santos venezolanos, por fin se concreta la santidad del doctor José Gregorio Hernández, que estaba pedida desde hace mucho tiempo, era un clamor que se había generado y se había mantenido, y ahora sí cobró vigencia. Se convierte José Gregorio Hernández, el llamado médico de los pobres, como nuevo santo, y eso evidentemente tiene que despertar la alegría, tiene que despertar la esperanza. Yo me atrevería a decir, en la esperanza. Son 7 nuevos santos. Ahí hay religiosos, ahí hay laicos, ahí hay mártires. Incluso todo esto lo venía impulsando el Papa Francisco, y algunos de ellos fueron exonerados del milagro porque dieron su vida a través de la fe. Entonces, además de José Gregorio Hernández, un santo venezolano, está también una santa venezolana, Carmen Rendiles, la madre Carmen también es santa, y adicionalmente los otros son Peter Todd Roth. Peter Todd Roth es un santo producto del martirio, es de Papúa Nueva Guinea. En la época de la invasión o la presencia japonesa, los religiosos se marcharon y quedó él como predicador, transmitiendo la palabra, y dio su vida por la fe. Bueno, ahora es santo, Peter Todd Roth. Además está Ignatius Chouclarán Maloyan, y las religiosas María Troncati, Vicenza María Poloni. Bueno, ya hablamos de Carmen Rendiles. Está también Bartolo Longo. Bartolo Longo era abogado italiano, muy ligado, según algunas fuentes, al espiritismo, a ciertos cultos oscuros, y entendió que tenía que avanzar hacia la fe, y se convirtió en un gran promotor de la bondad, del perdón. Así que bueno, ahora es santo también Bartolo Longo. Un detalle en medio de todo esto es el carácter. Y el mensaje que queda es que todos podemos ser santos, todos podemos actuar con bondad, con entereza, con justicia, con determinación, y hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que avanzar a favor de la paz en el mundo. Creo que no hay mejor mensaje para la humanidad que esa ceremonia que encabezó el Papa León XIV, un León XIV que además tiene sobre su espalda, sobre su legado, el recuerdo de León XIII, el gran hombre que se dedicó a proclamar que la fe no bastaba, o no se transmitía, o no se ejercía fundamentalmente yendo a la iglesia, orando, que eso es muy importante, pero que había que hacer un servicio social y un servicio público. Por eso, cuando el Papa asumió el nombre de León XIV, algunos dijimos, ahí hay un guiño a esa visión humanista cristiana, esa entrega a la sociedad. Salgan y transformen el mundo en los valores de la fe, como una alternativa. Y fíjense, León XIII lo planteaba frente a un mundo, en su famosa encíclica Rerum Novarum, en 1891, en un mundo en el que los dos grandes polos parecen triturar a la sociedad, y eran el liberalismo y el marxismo, el liberalismo puro. Decía León XIII, nosotros no podemos poner al hombre en un proceso marxista absoluto, porque en el marxismo el colectivismo exagerado desdibuja a la persona, no hay esencia humana. Pero la alternativa al marxismo no puede ser el liberalismo clásico, que habla de la producción fuerte, que fomenta el trabajo a como dé lugar, sin consideraciones
vamos a decir, sustentadas, que pone, por ejemplo, o no regula el trabajo de los niños, no fija condiciones apropiadas para la mujer embarazada. Entonces, esa no puede ser la alternativa. El llamado es salir y hacer política, decía el Papa León XIII. Entonces, bueno, un mensaje a la fe, al perdón, a la justicia de estos 7 santos que van a tener que abogar en un mundo que a lo mejor el dilema ya no es marxismo, liberalismo, sino que ahora el entramado está en un totalitarismo. Decía Anthony Giddens, ni siquiera es derechas e izquierdas, ahora es democracia y dictadura. Eso es lo que siempre se va a establecer y a lo que hay que enfrentarse. Y ahí surge entonces la fe. Ahí se plantea ese entramado de cómo aportamos a favor de la lucha, de la esperanza y del entendimiento. Frente a la opción rusa y el panorama estadounidense, bueno, hay términos medios. Nos decían hace unos días en una charla que pareciera que el gran beneficiado de las políticas del presidente Trump en materia arancelaria es el gobierno chino, o es China, porque China ha permitido que vayan los países y se ha convertido en Salvador. Y nosotros preguntamos, no hay términos medios, yo tengo que irme a los extremos. Ese es el mundo actual, un mundo de polarización de blancos y negros, no hay colores. ¿Dónde queda el arco iris? ¿Dónde quedan los matices? ¿Dónde quedan las tonalidades? Y aquí pareciera Estados Unidos, China, Estados Unidos, Rusia. Y el punto medio ya no es como ocurría cuando salió la encíclica de León XIII, liberalismo, marxismo. Ahora hay otros parámetros, pero en el medio la humanidad, y ahí es donde tenemos entonces que enfocarnos y tenemos que llegar. Por lo tanto, esa ceremonia de la canonización de los 7 nuevos santos da esperanza, invita a respirar y a suspirar con cierta nostalgia, pero siempre con la idea de que puede avanzarse para esa búsqueda de lo que toda la humanidad quiere, la paz. Así que bueno, eso lo vamos a ir teniendo, oraciones al respecto. Estaba planeada una ceremonia el día domingo, alegan temas de capacidad en el estadio, y entonces ahora va a ser una ceremonia que se va a terminar dando más bien en cada una de las parroquias. Bueno, podremos escuchar un tango, podremos escuchar a Carlos Gardel, Cuesta Abajo. Bueno, en un mundo que parece ir cuesta abajo, la fe, la esperanza, los valores y las convicciones claras nos ayudan a salir. Pero Cuesta Abajo con Carlos Gardel, y regresamos a Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Pero que ellos quisieran examinar. De todas maneras, un detalle significativo: Jorge Quiroga no estuvo en la audiencia, en esa rueda de prensa, en ese encuentro en el que participaron tanto senadores como diputados electos. Entonces, ¿será que va por su lado? ¿O será lo que está ocurriendo en este escenario, que los partidos en Bolivia terminan siendo más que todo una fachada o una tarjeta que acompaña a los candidatos? Uno ve este Partido Demócrata Cristiano y algunos indicaban, qué bueno, Rodrigo Paz representa la llegada de la democracia cristiana otra vez a un gobierno. Democracia cristiana fue un sistema de gobierno. Hablamos hace un rato de León XIII, Rerum Novarum. Bueno, la consecuencia política de esa encíclica es la formación de los partidos humanistas cristianos, los partidos social cristianos. Entonces eso llevó a que tuviesen fuerza en el continente americano. En Chile, Eduardo Frei padre, Eduardo Frei hijo, Patricio Aylwin, fueron militantes de la democracia cristiana. La democracia cristiana chilena además tuvo incidencia en los gobiernos de la Concertación, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, luego Michelle Bachelet la nueva mayoría. Bastante disminuido el entorno y el escenario de la democracia cristiana chilena, pero ahí se mantiene, ahí está la democracia cristiana con una propuesta histórica en Chile. En Venezuela fue gobierno también la democracia cristiana en 2 ocasiones de manera directa, con el partido COPEI. Gobernó el presidente Caldera desde el año 69 hasta el año 74, y posteriormente el presidente Herrera Campins, lo que estaría cumpliendo este año 100 años, el 4 de mayo lo hubiese cumplido.
Bueno, el presidente Herrera llegó también con la tarjeta de Copey. Yo no incluyo el segundo gobierno del doctor Caldera, porque allí llega Caldera sin Copey, llega con Convergencia y con una cantidad de grupos que no tenían absolutamente nada de demócrata cristianos. El FUN, que era un partido perejimenista, el Partido Comunista, el MEP, URD, en lo que se denominó el chiripero, el grupo de movimientos que estaba alrededor de Convergencia. Entonces yo no incluyo a Caldera en una visión al menos social cristiana en este punto. Pero de resto, en la región sí, en Centroamérica la democracia cristiana fue muy fuerte. José Napoleón Duarte en El Salvador, Vinicio Cerezo en Guatemala, presencia también en República Dominicana. No coloco a Colombia y a México porque ustedes dirán, bueno, pero los conservadores colombianos, el PAN mexicano, no son partidos social cristianos como tales, se acercan y se suman al pensamiento internacional que aglutina a estos partidos en la IDC, en la ODCA. La IDC es la Internacional Demócrata Cristiana, la ODCA es la Organización Demócrata Cristiana de América, pero ellos no son. Pero en todo caso, porque usted dirá, bueno, ¿y qué tiene esa introducción que ver en realidad con Rodrigo Paz? Que Rodrigo Paz fue electo con la tarjeta del PDC, del Partido Demócrata Cristiano. Pero dijo Rodrigo Paz cuando ganó la primera vuelta que él le agradecía mucho al Partido Demócrata Cristiano que le prestó la tarjeta para que él pudiese postularse. Es decir, Rodrigo Paz Pereira no es un humanista cristiano y el partido logra una construcción importante. Es más, este Partido Demócrata Cristiano apoyó en su momento a Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, que ahora va por otro lado. Entonces son endebles los partidos políticos en Bolivia, y lo que alguna vez fue una representación fuerte de toldas partidistas hoy está prácticamente desdibujado. Entonces ese es el primer escenario, el partido que apoya, y creo que se convierte a su vez en el primer gran reto que tiene el presidente Paz. El presidente Paz, que no ha sido nunca presidente, pero el papá sí. El papá es Jaime Paz Zamora, don Jaime Paz Zamora, llamado el Gallo Paz Zamora, que fue presidente de Bolivia. No existía esta constitución, no eran electos como es ahora. Era una primera vuelta popular y una segunda vuelta parlamentaria, y en un pacto muy oscuro, un pacto contra el sistema, si se quiere, contra el sistema político nos referimos, un pacto contra natura. Pactaron el MIR y Acción Democrática Nacionalista, que era el partido de Hugo Banzer, que postuló también en esta elección un candidato y quedó con una votación insignificante. Pero en esa ocasión, como no logró en primera vuelta ganar el MNR y no logró ganar Acción Democrática Nacionalista, pactan ADN con el MIR de Paz Zamora, y Paz Zamora, que había quedado de tercero en las elecciones, se convierte en presidente de Bolivia. Intentó regresar al poder don Jaime Paz Zamora y no pudo hacerlo. Bueno, ahora le toca el hijo, y por ahí hay un video muy emotivo del expresidente Paz Zamora llorando cuando se enteró que el hijo había ganado la elección. Entonces, demócrata cristiano no es, y con experiencia política a nivel presidencial, primera vez que aspira, termina entonces convirtiéndose en presidente. Un detalle adicional, esto podemos verlo con calma, porque son las zonas o los departamentos en los que ganan o pierden. Y aquí hay algo significativo: gana 6 departamentos Rodrigo Paz, pero pierde Tarija, y Tarija es el departamento de donde él viene, donde es senador, del departamento donde ha sido alcalde, un alcalde, por cierto, no muy bien visto a nivel de opinión pública, y creo que la derrota en su propio lugar lo evidencia. Algunos dicen, claro, perdió en Tarija porque lo conocen. Bueno, yo creo que pone a pensar al respecto. Pero que no haya estado también Tuto Quiroga en la rueda de prensa del otro partido de Libre, ya se rompió a lo mejor esa vinculación, y como Tuto Quiroga está acostumbrado a lanzarse a cuanta elección presidencial hay, a lo mejor lo veremos la próxima contienda con otro partido para ver si puede llegar a la presidencia boliviana. Entonces ese es el primer tema, que se convierte a su vez en reto para el nuevo presidente boliviano. Gobernará sin un partido político sólido que pueda sostener una gestión gubernamental. No tiene un grupo atrás. Entonces ese como primer reto. Segundo reto que podemos llevar es la figura del vicepresidente. ¿Usted dice el vicepresidente? Sí. En Bolivia se escogían presidente y vicepresidente en esta contienda. El compañero de fórmula de Rodrigo Paz es Edman Lara, hoy vicepresidente electo. El capitán Edman Lara, que viene de la policía.
y el compañero de fórmula de Quiroga era Juan Pablo Velasco. Edman Lara no es el compañero de fórmula de Rodrigo Paz. Digan, pero ¿cómo no? Acabamos de decir que sí, ya va. Oigan esto. No es el compañero de fórmula de Rodrigo Paz. No es alguien que esté en un proyecto. No es un segundón en esta campaña. Edman Lara es Edman Lara. Él tiene su propio juego. Esto fue una situación coyuntural que se presentó, que llevó a Lara a ser compañero de Rodrigo Paz. Ahí tuvo que ver también Doria Medina, que había jugado y le había quitado a Paz a algunos dirigentes. Entonces terminó siendo Edman Lara. Pero que no hayan festejado juntos el triunfo indica que lograron lo que querían, llegaron. Ahora viene lo difícil, porque Edman Lara no piensa quedarse con la vicepresidencia, él quiere ser presidente de Bolivia. Entonces el primer escollo que tendrá que enfrentar el presidente Paz es ver cómo maneja a la figura del capitán Edman Lara, que tiene su propio juego, tiene su propio discurso y ha dicho que él va a tratar de imponer sus puntos de vista. Pero bueno, vamos a hacer algo. Da vuelta al mundo, que hoy estamos por la zona boliviana. Vamos a identificar la emisora, escuchamos Oremos con Carlos Mejía Godoy, ya que hablamos del tema de la fe, de la necesidad de tener un pensamiento a favor de la paz, y regresamos para hablar de Bolivia, conversar un poco también lo que viene ocurriendo en Perú y avanzar a hablar de otras latitudes, concretamente la francesa. Ya regresamos a nuestra vuelta al mundo semanal aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Ya venimos. Esa canción de Carlos Mejía Godoy, el hombre de Quincho Barrilete, la viejecita de Mozambique, la viejita de Mozambique, bueno, llena de esperanza, que es oremos, sí, oremos por un mundo mejor, por seguir creciendo, por hacer las cosas bien. Oremos y hagamos realidad esas oraciones con visión, convicción, sinceridad y espíritu de servir a todos. Bueno, vamos a continuar, nos quedamos aquí en Bolivia. Queremos aprovechar de saludar, nos está escuchando desde San Antonio de los Altos la doctora Yamilet Tobar. Un gran saludo a la doctora Yamilet Tobar. Bueno, está en San Antonio de los Altos, Radio Sintonía, que se oye además de normalmente a través de la página. Estamos saliendo hoy en el dial, estamos también en el enlace, pero en las emisoras más oídas en el estado Miranda. Así que un gran saludo a la doctora Yamilet Tobar desde aquí, desde Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, seguimos entonces en Bolivia. Antes hacemos publicidad, recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Recomendación, visitar la página web. Y segunda recomendación, seguirnos a través de las redes sociales, no solo para que conozcan el perfil que ofrecemos, la formación, el acompañamiento, la preparación que les brindamos, sino algo adicional: los contenidos que estamos generando vinculados a todos nuestros servicios. Ahí usábamos, por ejemplo, en la red TikTok, hacíamos un análisis del tema boliviano y el tema boliviano, el tema peruano, el tema chileno, que ha gustado mucho, y allí lo enfocamos en cómo comunicar, cómo construir mensajes, cómo hacer análisis de riesgo y entorno. Todo eso lo hace el equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores, formándolos, acompañándolos, asesorándolos y guiándolos en un mundo en el que evidentemente hay que prepararse para poder triunfar. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a continuar. Seguimos en Bolivia. Ya hablamos del primer reto al que se enfrenta el presidente Rodrigo Paz Pereira, o los dos primeros retos. Uno, gobernar sin partido, sin un partido sólido por detrás. El otro reto tiene nombre: Edman Lara, el capitán Edman Lara, nuevo vicepresidente de Bolivia, que tiene su propio juego. Otro reto al que se enfrenta Rodrigo Paz es no tener mayoría en el Congreso, por lo tanto va a tener que pactar con otros actores. Uno pregunta, ¿qué actitud tomará? A lo mejor ni siquiera Jorge Quiroga, sino el partido de Jorge Quiroga, porque se evidencia un divorcio aquí entre partido y Quiroga. Fíjense que Quiroga, como dijimos, no participó en la rueda de prensa donde se solicita la copia de las actas. Doria Medina, el probable, según las encuestas, ganador de la primera vuelta, que ni siquiera pudo avanzar a la segunda ronda, pactó o apoyó a Rodrigo Paz por un tema de apoyar al que estuviese mejor posicionado. Pero ¿a qué juega Doria Medina, que pareciera que la llegada a la presidencia de Bolivia se ha convertido en una excepción, en una excepción a la forma de hacer política, y además de eso, en una obsesión? O sea, es una excepción porque no se presenta. Él dice, bueno, en algún momento se hará, es excepcional a lo mejor que llegue, pero también es obsesivo.
para Doria Medina, que tiene mucho tiempo tratando de buscar. Por aquí nos llega un mensaje del señor Antonio Domínguez que dice: pendiente de los acertados comentarios, sin chat hoy. Bueno, se comunicó por mensajería el señor Antonio Domínguez, y sí, no tenemos el chat de la emisora, pero nos alegra que estén allí pendientes de la transmisión, que nos estén acompañando, que estén atentos a esta vuelta al mundo semanal, esta vuelta al mundo constante, en la que entre ustedes y nosotros tratamos de comprender un mundo tan desordenado como el que tenemos. Entonces, el pacto con Doria Medina, quién sabe hasta dónde. Evidentemente los demás sectores no tienen absolutamente nada. Reyes Villa, el hombre fuerte de Cochabamba, no tiene mayor fuerza parlamentaria tampoco. Entonces está solo Rodrigo Paz, y estar solo con una condición, un polvorín llamado Bolivia, y con un vicepresidente que no lo apoyará, creo que le pone cuesta arriba al gobierno, o mejor dicho, como decía la canción de Gardel, parece entonces en cualquier momento Rodrigo Paz puede ir cuesta abajo, lamentablemente. Uno le desea el mayor de los éxitos, que haya una gestión fuerte, pero genera ruido. Ahora, la pregunta que ustedes deben estar esperando que respondamos: ¿qué pasa con Evo Morales? Porque nos los pidieron, y de allí el micro que hicimos para las redes de Radio Sintonía. ¿Será que Rodrigo Paz es el rostro para que Evo Morales llegara al poder? No, en realidad pareciera no ser así. De todas formas, cuando uno examina votos blancos y votos nulos en primera y segunda vuelta, se da cuenta de la disminución sustancial del número de sufragios nulos y en blanco, lo cual lleva a pensar que en un ejercicio de economía del voto, la gente que no le gusta ningún candidato, entre esos la gente que estaba con Evo Morales, prefirió votar por Rodrigo Paz, porque Rodrigo Paz no es que sea masista, ni esté con el partido, ni sea Evo Morales con otra cara. Rodrigo Paz es menos chocante a la imagen que tiene el sector de Morales de lo que representa Jorge Quiroga y de lo que podría representar Doria Medina, en la forma de hablar, en la forma de gesticular, en los planteamientos que tiene. Rodrigo Paz insistió mucho en una transición incluyente y amplia. Jorge Quiroga era mucho más tajante. Yo creo que esto termina definiendo. Ve mayor posibilidad de incidencia Morales con un presidente como Rodrigo Paz que con Jorge Quiroga, y esto pone en un gran aprieto a Rodrigo Paz, a nuestro juicio, que es el otro gran reto, que es que parece entonces estar maniatado, y si no hace lo que Morales considera que hay que hacer, estos grupos saben jugar más allá de lo político, bloquear calles, bloquear vías, cerrar caminos y aislar ciudades. Y como decía alguien el otro día, si usted aísla, si usted bloquea y si usted impide que haya una interacción fuerte entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, colapsa el gobierno boliviano. Pregúntenle al Goni, a Gonzalo Sánchez de Lozada, 3 veces presidente de Bolivia, y no pudo terminar su último mandato por las presiones, entre otros actores, de Evo Morales. Entonces, Evo Morales va a ser una espada que va a estar allí, y al menor resbalón del presidente Rodrigo Paz, cuidado con algo, lo que considere Morales un resbalón, pero a lo mejor Rodrigo Paz lo está haciendo bien, a Morales no le gusta, entonces le va a sabotear la gestión, y como no hay un piso sólido, sino que son arenas movedizas, es una base endeble, puede terminar el gobierno colapsando en cualquier momento. Finalmente ganó los departamentos. A nivel de departamentos, Rodrigo Paz había ganado 5 en la primera vuelta, 2 Jorge Quiroga y 2 Doria Medina, y en este caso, bueno, cambió la relación y se llevó 6 departamentos. El candidato ganador logró entonces Rodrigo Paz conseguir 6 departamentos de los 9 que integra Bolivia. Un detalle que sigue siendo a nuestro juicio sumamente curioso e interesante: no ganó el departamento donde él hace vida política, que es Tarija. Eso, bueno, puede dar de qué hablar. Entonces, panorama muy poco tranquilo para Bolivia, un escenario enredado, controversial, que creo que no la tiene fácil el presidente. Tendrá que asumir el 8 de noviembre la primera magistratura. Bueno, insistimos, los deseos de que vaya bien en esta gestión, pero todo indica que va a ser un gobierno sumamente complicado. Y si de gobiernos complicados hablamos, crucemos la frontera, vámonos a Perú, donde les tengo un dato. Sigue José Gerí de presidente. Usted dirá, bueno, Luis Daniel, pero ¿qué dato es ese? ¿Cómo que nos tiene un dato, una cosa que es
obvia. No es obvia, porque en Perú cambian de presidente de manera muy rápida. Pregunten cuántos presidentes ha habido en los últimos años y lo notarán. Entonces Gerí, quien también ha tenido que afrontar mociones de confianza, ha tenido ya que resolver, su gabinete ha tenido que aguantar la incertidumbre de si le aprobaban o no los nombramientos. Ernesto Álvarez, el primer ministro, fue al Congreso, ninguno de los parlamentarios soltaba o avanzaba alguna versión de si iban a darle o no el voto de confianza. Finalmente se mantiene Gerí, que ha dejado mucho que desear. Incluso su primera locución pública fue de 40 segundos. Habló de 40 segundos. A lo mejor, como está tan acostumbrado al tema de redes con controversia, creía que tenía los pronunciamientos del gobierno ahora serán en 180 caracteres y los videos durarán menos de un minuto. Entonces era un video diciendo, o un pronunciamiento decretando el estado de sitio, el estado de excepción, medidas especiales concretamente en Lima Metropolitana y el Callao. Entonces eso le termina dando en realidad enorme discrepancia interna, controversias y bueno, avisor un gobierno muy complejo. Pero de allí nos podemos ir a Francia y vamos a dividir este comentario o el tema francés en dos grandes aristas. Primero, un tema curioso el domingo, y fue, si yo se los narro como fue, bueno, nos puede llevar todo el programa, dirán, pero ¿no será que Luis Daniel está leyendo el guión de alguna serie de plataforma? Esa serie, por ejemplo, La Casa de Papel, donde atacaban la sede central y habían planificado la Casa de la Moneda. Bueno, así fue el famoso robo del Louvre. Llegó un contingente, llegaron en un camión, los ladrones sacaron unas escaleras para trasladar unos muebles uniformados, entraron al museo a través de una de las ventanas, rompieron unas vidrieras, se llevaron unas obras de enorme valor, bajaron, tomaron unas motos y tranquilamente se marcharon, se fueron de allí. Entonces, ¿qué se llevaron? Bueno, una cantidad de collares, joyas. Dice, fíjense, los ladrones se llevaron, dice el New York Times, se llevaron un collar real de zafiros, un collar real de esmeraldas y una diadema que llevaba la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, soberano de Francia en el siglo XIX. Y en el apuro le dejaron caer un noveno objeto que las autoridades recuperaron: la corona de la emperatriz Eugenia con 1.354 diamantes, 1.136 diamantes corte rosa y 56 esmeraldas. La policía dice que está investigando, que es muy raro. Bueno, aquí quienes nos escuchen y sean guionistas, ahí tienen algo, pues, así como está La Casa de Papel, usted puede hacer las joyas del Louvre. Ahí les dimos hasta el título. Bueno, nos vamos a quedar en Francia, pero vamos a escuchar brevemente a Gualberto Ibarreto, porque aquí se robaron las joyas. Gualberto dice que él se robó el amor, así soy el ladrón de tu amor, dice Gualberto Ibarreto. Escuchamos brevemente y regresamos para ir concluyendo nuestro programa de hoy. Soy el ladrón de tu amor. Bueno, eso canta Gualberto Ibarreto. En París no, ahí fueron los ladrones de las joyas y del museo. Además, qué forma tan absurda y tan torpe, frente a todo el mundo robaron. Un plan muy bien pensado seguramente, pero obvio, y así actuaron y se terminaron llevando las joyas. Bueno, saludos a la señora Clara, que nos dice pendiente y aprendiendo de los excelentes comentarios de todo el mundo. Felicitaciones, abrazo a la señora Clara, no siempre está en línea. La señora Yolanda también saluda por acá. Así que bueno, continuamos y vamos cerrando, porque un detalle, dijimos que nos quedamos en Francia. Es que él logró volver como primer ministro Sébastien Lecornu y logra a duras penas mantenerse, pero hipotecando al gobierno, porque se enfrentó a dos mociones de censura la semana pasada, una de la llamada extrema izquierda y la otra de la extrema derecha. No lograron articular, la extrema derecha no quedó bien parada con la moción, pero por muy pocos votos se salvó Lecornu de la moción de la extrema izquierda. Incluso factores del Partido Socialista desobedecieron la orden del partido y votaron contra el primer ministro Lecornu, o sea, a favor de la propuesta que había presentado la Francia Insumisa, que dice que no le convence, y por eso hablamos de la hipoteca de Lecornu, no le convence el mensaje de Lecornu de congelar la discusión de la seguridad social, de las reformas de pensiones en Francia. Dice la Francia Insumisa, eso es una trampa para Macron y su primer ministro salirse con la suya. Bueno, ya como parece Francia, parece Perú, cambiando de primer ministro y de autoridad cada rato. Eso vamos a dejarlo pendiente.
Bueno, yo quiero invitarlos a aprovechar el próximo martes a las 9 de la mañana en Fede Cámaras. Vamos a tener una actividad de un análisis sobre el impacto chino en la región, en el mundo en general. La región es bastante, en el mundo también. Entonces vamos a estar conversando allí, habrá presencia de la embajada, habrá presencia incluso de autoridades para entender, además del mundo empresarial. Va a estar el presidente de Fede Cámara, Felipe Capozolo, los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales, analizando la realidad de China en el entramado internacional. Tienen que registrarse, es gratuita la actividad, pero tienen que registrarse. Consiguen el enlace a través de la cuenta Instagram de Fede Cámaras. Entonces allí, martes 9 de la mañana, allí nos vemos para hablar de China. Entonces tiene razón Quino a través de Mafalda, cuando decía que si los chinos saltan al mismo tiempo, sacan al planeta de su eje, sacan al planeta de órbita. Bueno, nosotros hacemos publicidad y recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los asesora. Policreativa Consultores, visite nuestra página web y deje que lo acompañemos para que pueda triunfar. Policreativa Consultores. La profesora Yani Lobo nos saluda también. Le gustó mucho la canción de Gualberto Ibarreto. No, a los franceses no les gustó mucho el robo del Museo del Louvre, pero bueno, nosotros nos vamos recordando que en la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes en esta lluviosa mañana caraqueña, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Dios mediante, hasta el próximo jueves en nuestra vuelta al mundo semanal aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Un gran abrazo a todos y sigan con Radio Sintonía y atentos que en cualquier momento se activa la página para que podamos otra vez a través del chat encontrarnos y que ustedes nos sigan acompañando en esta vuelta al mundo semanal. Un abrazo para todos.